Los tiempos muertos en que esperas a que alguien salga de IKEA los puedes aprovechar para practicar la perspectiva. Me he traído para ello un cuaderno, lápiz y rotulador. Vamos a empezar con un poquito de teoría. Marcamos primero el fondo. Sobre él marcamos la línea del horizonte. Y sobre ella marcamos el punto de fuga, donde van a converger todas las líneas. Desde el punto de fuga trazamos unas líneas a cada punto del cuadrado que hemos marcado previamente. De ahí saldrán todas las líneas de perspectiva. Y ahora vamos a poner todo esto en práctica. Empezamos dibujando en el centro más o menos del papel un rectángulo con las proporciones correctas del fondo de la habitación. Marco ahora la línea del horizonte un poco por debajo de la mitad del rectángulo. La línea del horizonte es la línea donde las líneas que se ven en la imagen son horizontales, no, ni van hacia arriba ni van hacia abajo. Normalmente coincide con las cabezas de la gente que aparece en la imagen. En esta línea del horizonte he marcado el punto de fuga, que está más o menos en la mitad, puesto que la imagen es bastante simétrica y está bastante centrada. Ahora desde ese punto de fuga trazo una línea a cada una de las esquinas del rectángulo del fondo de la habitación. Estos serán las aristas del espacio que estamos dibujando. Delimitan el techo arriba, en la parte de abajo el suelo, y en la parte derecha la cristalera y en la parte izquierda el resto del espacio. Voy a marcar también, siguiendo esta misma línea que viene del punto de fuga, la línea de la fila de lámparas, tanto de la izquierda como las de la derecha. Ya que tengo marcadas las lámparas de la izquierda, marco a la misma altura sobre la nueva línea las lámparas de la derecha para que queden alineadas, porque se supone que están todas a la misma distancia. Una vez marcadas estas líneas en el techo, voy a empezar marcando una especie de cornisa que veis ahí a la izquierda arriba. Esta cornisa tiene un lateral y luego tiene un fondo. Este lateral sigue las mismas líneas de la perspectiva hacia el punto de fuga y el fondo ya es horizontal. Es más o menos un plano paralelo al techo, para que os hagáis una idea. Empiezo a marcar ahora las columnas que hay en la parte izquierda del dibujo. No tienen que ser exactamente del mismo tamaño que veis en la realidad ni el mismo número, pero sí que dé impresión de que hay una serie de columnas. Muchas de estas columnas van a estar cortadas en la parte inferior cuando pongamos las mesas y otros elementos que hay delante, pero por lo menos lo marcamos a lápiz para tener una referencia. Marcamos esta parte de aquí que hay un mostrador un poquito diferente del resto de las columnas. Como veis, el espacio que hay en medio del mostrador, esa entrada que tiene, sigue las mismas líneas de perspectiva también hacia el punto de fuga. Y todas las líneas verticales que estoy haciendo en la parte izquierda del dibujo son totalmente verticales. Ahí no entra la perspectiva. Marco aquí este otro lado, unas lámparas que hay aquí a la izquierda. Ahora voy a marcar toda la fila de mesas que hay a la derecha. Empiezo marcando la altura que veo más o menos de la mesa última, y a partir del punto de fuga voy a hacer los laterales derecho e izquierdo de las mesas, y ahora voy a ir dividiendo
un poco a ojo la anchura que tengan las mesas, que irá siendo más grande conforme más cerca esté de nosotros, y luego la altura de las mesas para marcar un poquito como un bloque de todas las mesas, que luego ya iré dividiendo en distintas mesas. Hago lo mismo con las mesas que hay a la izquierda para tener una referencia de por dónde van. Y voy a hacer más en detalle la primera mesa que hay a la izquierda, porque ahí quiero poner una bandeja y una persona que está recogiendo la bandeja. Por lo tanto, la voy a hacer con un poquito más de detalle. Ahora empiezo a marcar todas las divisiones de la cristalera de la derecha, que serán también, tal como ha pasado en las mesas, más estrechas en la parte más cercana al punto de fuga y más ancha en el punto que está cerca de nosotros. Marco algún otro elemento del techo, también siguiendo esa perspectiva, puesto que están alineados con el techo. Y ahora voy a marcar otros elementos por encima, todavía a lápiz, como esta torre de bandejas que está utilizando el operario que hay aquí a la izquierda, que está recogiendo unas bandejas de la mesa para ponerlas en la torre esta. Está un poquito inclinado sobre la mesa. Y como ya he hecho la mesa antes, los pies le llegan hasta la base de la mesa, más o menos a la altura donde está la torre de bandejas. Esto lo hago en principio muy esquemático, simplemente con las articulaciones y con los elementos principales del cuerpo, y luego ya le pondré la ropa y otros detalles. Aquí en primer plano voy a poner una silla y delante, encima de la mesa, hay una bandeja que está recogiendo este hombre. En el otro lado voy a poner también algunas personas que estén ahí sentados en la mesa. Voy a empezar haciendo una silla que es un poco simétrica a la que he dibujado antes. Y sobre la silla hago lo mismo, un esquema de cuerpo de una persona que en este caso está sentada de espaldas a mí. Y enfrente de esta persona, teniendo cuidado que la cabeza quede a la misma altura, porque está sentada también al mismo nivel, voy a poner una persona que esté de frente. Solo se ve la parte del torso. A esa misma altura también, pero ya más pequeño, voy poniendo otras personas que estén en otras mesas más lejanas. Y ya en las mesas del fondo lo que hago es una masa de gente, cabezas que se ven ahí, pero poco detalladas ya. Lo único importante es tener en cuenta que todas las cabezas que están sentadas tienen que estar a la misma altura. Aquí al fondo voy a poner una lámpara grande que hay. Y con esto más o menos el dibujo a lápiz quedaría acabado. Para hacer el rotulador voy a empezar con un rotulador del 01 y empiezo haciendo, como siempre, el elemento que está más cercano a mí. En este caso sería cualquiera de las sillas que hay en primer plano. Voy a empezar por las de la derecha y ya sí que voy detallando un poquito más la silla, todas sus partes, la ropa de esta persona, si tiene, en este caso tiene unos pantalones cortos, se le ve un poco la camiseta por el respaldo de la silla, y voy haciendo también los detalles de la cabeza, que tampoco son muy detallado el dibujo que hago porque es un tamaño bastante pequeño de 21 por 15. Una vez que acabo la primera persona que hay a la derecha,
Voy haciendo la segunda, que ya está un poco tapada por esta. Le pongo algunos detalles como la mascarilla, el pelo, la coleta, y simplemente con ponerle una camiseta y un brazo que asome por ahí me vale. Dibujo esta esquina de la mesa que aparece a la derecha, ya las patas, y voy definiendo de delante hacia detrás todos los elementos en rotulador. Aquí en primer plano voy a introducir un elemento nuevo que es un cartel que señala la zona donde están los muebles. Es un elemento que no está en la imagen original, pero lo he visto a la izquierda en uno de los pasillos y lo voy a incluir porque es un elemento que te da un poco una idea de dónde estás, de que estás en una gran superficie, en unos almacenes donde hay distintas secciones y que no estás simplemente en una cafetería cualquiera, sino que hay carteles de una tienda grande como en IKEA. Este cartel está en primer plano, por lo tanto tapa el resto de las ventanales, y luego voy marcando el fondo para tener un poco de referencia de hasta dónde llega la pared, y luego voy haciendo los elementos que están en primer plano, que en este caso serían las lámparas que dibujé al principio.
Sigo ahora dibujando otros elementos que hay en primer plano, como en este caso la torre de bandejas, a la que le hago tanto las patas delanteras como las que están un poco más ocultas traseras, siguiendo las líneas de perspectiva. Y luego le voy a hacer todos los estantes en los que pondré algún detalle de alguna taza o algún plato para que se vea lo que es, que son bandejas llenas de elementos de la cafetería. Empiezo ahora ya a dibujar a este operario, este señor que está recogiendo las bandejas, le pongo con su pantalla protectora, su mascarilla, tal como lo veo que acaba de pasar por aquí, y luego el uniforme y la bandeja. En la bandeja pongo algún cuadradito que simboliza un poco elementos que hay en la bandeja. Como veis, el nivel de detalle es muy poco, trato de simplificar lo más posible, pero sí que le voy a poner, por ejemplo, este delantal que tiene por aquí para que se vea que no es una persona que está dejando una bandeja, no es un cliente de la tienda, sino que es un operario que está aquí limpiando. Hago primero la silla de delante para que no me tape la mesa. Luego voy haciendo ya todas las partes de la mesa que se ven detrás de la silla. Y una vez que acabo la mesa, voy a acabar de hacer ya también el cuerpo de la persona esta que está limpiando, simplemente los pantalones que se ven por detrás. Voy marcando luego otros elementos de toda la serie de tubos y de cables que hay por el techo, pero tampoco me fijo en que sean exactamente todos los que hay, sino simplemente que dé la impresión de que en el techo hay cables y hay elementos y hay cuerdas que bajan hacia abajo, etcétera. Por terminado el dibujo, simplemente le voy a poner un toquecito de color para darle un poco de alegría y le voy a pegar unas pegatinas de ticket y de sobres de IKEA. Espero que os haya gustado y gracias.